¿Capítulo qué? 1. Otra carta de la prisión. La semana pasada apenas hicimos una introducción al libro de Colosenses, que fue la carta escrita para los hermanos que estaban en la ciudad de Colosas, en las diferentes iglesias. En esa parte habíamos hablado que según el texto del versículo 6 es factible que a ellos no los haya evangelizado directamente Pablo, sino ¿quién nos haya evangelizado? Epafras, que llegó a aquel lugar para evangelizar a los hermanos de Colosas. Muy bien, y habíamos mirado estas explicaciones que Pablo hacía en cuanto a varios hábitos que él tenía. Orar. Entonces dice, siempre orando por vosotros. Qué bendición que haya alguien intercesor. Y en la carta estamos aprendiendo que Pablo entonces, versículo 3, que habíamos visto el 1 y el 2, vemos que él está diciendo siempre orando por ustedes. Una persona que crece espiritualmente es una persona de oración. Y la vida de oración tiene características específicas. La vida de oración no es una vida, la oración no es algo que no es habitual. La oración debe ser el hábito del creyente. Una buena pregunta que te podría hacer esta tarde es: ¿a qué horas es tu hora de oración? Pregúntale al que tiene a su lado. ¿Sí? ¿Cuál es tu hora de oración? Y que le respondan. Pero pregúntenme aquí a los que están solitarios, pues, ¿cuál es tu hora de oración? Algunas están ahí más escondidos. Ya Gabriela le preguntó a su mamá. Bien. Bueno, alguien que me dé respuestas que, no el que le dio al lado, el del lado, no, aquí no venimos a avergonzar uno a otro, pero ¿qué respuestas ha encontrado usted que en la vida le han dado? Creyentes, estoy hablando de creyentes. ¿Qué respuestas le habrán dado en la vida, hermana Daisy? ¿Algún cristiano por ahí despistado? Que a veces no sabe ni qué orar. Esa persona que le contestó así debe venir a cultos de oración para aprender a orar. Orar 3 veces al día. ¿Alguien contestó que oraba 3 veces al día? Yo pensé que era otro Daniel, que cuando desayuna almuerzo y come, Señor, gracias por estos alimentos y te digo lo mismo que te dije ayer, amén. De los chicos, ¿qué respuestas no dieron ahora, sino qué respuestas le han dado a usted otros jóvenes cristianos o adolescentes? Antes de dormir. Que antes de dormir, aquí tengo, a mi vista, aquí cerquita, tengo 4 aquí que están abordándome. ¿Qué más? Otra respuesta de otro adolescente, de otro amigo suyo. Que cuando se levanta. O sea que se ora 4, cuando se levanta al almorzar, al desayunar y comer. Elisa. Alguien me dice que no, pues todo el día porque trabajar es orar. Esa sí es la mentira más grande del mundo, que trabajar es orar. Sí, eso lo dice, pero no es bíblico. Usted que me está escuchando, trabajar es orar, no es orar. No es orar, trabajar. Muy bien. Todo creyente, y Pablo nos inspira en esto, y es parte de lo que estamos viendo ahí en Colosenses, la vida de oración. Pablo era un hombre de oración. Les oraba continuamente. Uno va a encontrar en la Escritura varias cosas. Recuerden, el Señor en muchas ocasiones hablando de la oración, por ejemplo a los discípulos, al verlos derrotados, al verlos que salían corriendo, al verlos que se dormían cuando los invitaba a las vigilias de oración, la respuesta de Jesús era: no han podido orar tan siquiera una hora. Entonces, el creyente debe tener un hábito de oración. Y la oración así como de agua de panela, o sea, una oración como de migaja,
como para uno sobrevivir, para uno medio ahí como, según lo que uno entiende en el contexto bíblico, no lo que yo creo. Porque uno mira que todo el contexto bíblico muestra de hombres de grandes oraciones. Las oraciones de David, las oraciones de Jesús, las oraciones de Pablo. A Daniel lo vemos orando no en el desayuno, almuerzo y comida, sino 3 veces al día, pero oraciones intensas. Si tú quieres crecer en la fe, debes de llevar una vida de oración. Bien. Ahora, dentro de la vida de oración, Pablo hablaba de que tenía una oración constante, y en este caso por los hermanos de Colosas, y eran parte de la lista de oración en ese momento del apóstol Pablo. Muy bien, ¿qué hacía él? Le daba gracias a Dios por la vida de los hermanos de Colosas. Darle gracias a Dios por los hermanos en medio de la oración. Y uno nota del verso 4 al 8, ahí en Colosenses, que Pablo habla de características del por qué daba gracias él a Dios de la oración, ¿cierto? Y dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os es guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conociste la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. O sea, Epafras, al parecer, es con el que les ha predicado, el que está con ellos ahí, es como el pastor de ellos en la iglesia de Colosa. Hay cosas que uno ve. Uno, la fe de ellos en Cristo. ¿Qué es la fe en Cristo? Algunos piensan que la fe en Cristo es que la persona, al igual que cuando estábamos en la tradición, que veíamos a alguien con una camándula muy grande, entonces decíamos, ese tiene mucha fe. Tanta fe que no le da pena cargar la camándula. Tanta fe que tiene la Biblia más grande. Si midiéramos la fe de esa manera, ¿cuántos tendrían mucha fe? ¿Y cuántos tendrían poquita? Los que tienen Biblia chiquitica tenían. Mana Edith tendría demasiado pequeña la fe, cosa que sabemos que no es así. Entonces, la fe no es cuando habla de esa mucha o poca fe, habla de cuánto tienes tú de conocimiento de las promesas bíblicas y cuánto te apoyas en esas promesas bíblicas. Esa es la fe. Entonces, la fe es andar de acuerdo a los principios de Dios, ¿no? Ahora en la mañana hablamos de vivir una vida de acuerdo a principios bíblicos, pero en este momento es todo ese conocimiento, al llevarlo a la práctica, entonces nos hace ser personas de fe. Entonces dice que él vio la fe de ellos en Cristo. La fe en Cristo, recuerde que Cristo es la palabra viva, es la fe en esta palabra. Muy bien, y dice que no solamente esto, sino el amor que ellos tienen para todos los santos. O sea, está hablando de la familia de Dios. Y yo quiero que usted piense en el amor que está hablando, que impulsó la oración a Pablo por ellos. ¿Cuántos de los que estamos acá realmente entendemos ese término del amor por los santos? Yo le voy a decir algo. Por ejemplo, en medio de las situaciones que nosotros vemos, cuando nosotros vamos a ayudar a alguien, usted piensa primero en los de la familia de la fe. Porque la Biblia dice que hay que ayudar primeramente a los de la familia de la fe. Amén. Si usted le va a ayudar a una persona, y uno puede ayudarle al que sea, pero mire que cuando uno no tiene ese concepto claro, uno puede darle las perlas a los cerdos, como dice la Biblia. Porque usted de pronto está ayudando a una persona que con lo que usted le está ayudando al mercado, esa persona se va a beber. Entonces, cuando usted va a ayudar, la Biblia dice que hay que ayudar primeramente a los de... No, pero es que es un primo mío, pobrecito. Yo le quiero ayudar a que acabe el hígado. No voy a ayudar.
plática. Indirectamente, no es que uno lo piense así, pero hay cosas que no son. Si usted le da esa ayuda, ya la persona no va a necesitar con esa ayuda, entonces ya la persona va a tener suficiente para tomar trago, entonces no hay problema. Sí, estoy hablando del caso de personas que son adictas, ¿cierto? Entonces, primeramente, a los de la familia de la fe, y hablamos entonces de ayudar y amar a todos los santos. ¿Cuántos amamos a los santos de Dios? Muy bien. Y dice que hay un amor de ellos a todos los santos, y habla acerca de algo que nos puede llenar a nosotros, y es que tenemos una esperanza. ¿Cuál es la esperanza del creyente? En la mayoría de las cartas, bueno, en varias cartas, el apóstol habla de 3 áreas que debemos tener los cristianos: crecer en fe, esperanza y amor. ¿Qué es la fe entonces? ¿Qué es la fe? Creer en las promesas, en los principios, en la palabra del Señor. Bien, ¿qué es la esperanza? Muy bien, hay promesas que la Biblia tiene y yo camino de acuerdo a las promesas. Yo creo que Dios va a obrar. Yo creo que Dios abrirá las ventanas de los cielos. Yo creo que Dios suplirá todo lo que me falta. Yo creo que la Biblia dice: no he visto a usted desamparado ni su descendencia que mendigue pan, y yo creo que Dios va a suplir para mis necesidades. Bien. Y habla acerca de ese concepto de amor. Amor. El amor es algo, el amor de Dios. De hecho, Dios es amor. ¿Qué es el amor? Hermana Daisy, el amor. ¿Qué es el amor? No, el amor no es sufrir. Sí es sufrido, pero eso no es amor. Son características del amor, más no definición de amor. El amor es ese entrega, por ejemplo, Dios, de tal manera amó Dios, una actitud especial. Sí, algo que se siente hacia otra persona, es algo especial. Y el amor, cuando hay amor verdadero, pues hay una entrega total. Muy bien. Entonces, él habla acerca de estas cosas, y habla acerca de que estas cosas, porque habla del amor, y mire que ahí están hablando de vuestra fe en Cristo Jesús, del amor que tenéis entre vosotros, a causa de la esperanza que os ha sido guardada en el cielo. O sea, el amor ha sido el fruto del acercarme a la palabra. Una persona, escucha lo que le voy a decir, parece para el mundo lo que voy a decir no es lógico. La única manera de experimentar el amor verdadero es acercarnos a Dios a través de la palabra. Amén. Así es. Si usted no tiene un acercamiento a la palabra, usted no ama. De hecho, hay gente cruel. Yo hablaba esta semana con uno de los hermanos venezolanos. Trabajan para una colombiana. Qué vergüenza, me da vergüenza de esa colombiana. Les paga un salario de miseria el día. Si les gusta, trabajen de 7 de la mañana a 10 o 11 de la noche. Si les gusta. Y si no les gusta, arranque para cualquier lado. Un salario, según ella, es integral. No paga horas extras. Es una persona cruel. Es una persona mala. ¿O no? Y bíblicamente una persona va a tener unas consecuencias horribles, porque tiene esa actitud hacia el trabajador. Eso es tremendo. Pero lo más malo no es eso. Lo más malo es que se hace llamar cristiana a la persona que tiene la Biblia. ¿Cómo les parece? ¿Ah? Eso es algo terrible. Es terrible. Concéntrese aquí que eso no. Eso es terrible.
Pero no es terrible solo cuando lo mencionamos hacia la calle. ¿Sabe qué es lo terrible? Cuando mencionamos que uno de esos creyentes está aquí sentado. Porque no hay una fe verdadera. Si la actitud que yo tengo con los que me rodean es esa, no hay una fe verdadera. Si mi actitud como esposo o esposa hacia los míos es de ser cruel, yo no tengo una fe verdadera. Porque la fe verdadera se expresa en el amor. Él está diciendo que la esperanza llega, ¿cierto? Es una palabra verdadera a causa del Evangelio. Amén. Muy bien. Ahora, está diciendo que esto que hemos oído nos va a demostrar que tenemos un verdadero evangelio. Alguien que oriente atrás, alguien para remarcarle a ese señor y decirle, hombre, cante en otro ladito, no. Yo creo que puede ir, ¿no? Orientarles. Ah, no, ya. Bien, está bien. Está bien. Bueno, entonces en esta parte está hablando del verdadero evangelio y está diciendo que el verdadero evangelio se debe manifestar en la fe que nosotros tenemos, que el verdadero evangelio se va a manifestar en la actitud que tenemos y el amor que tenemos de los unos a los otros. Pero el amor no es solamente para los que ahí están descritos como los santos, que son los hermanos de la fe, sino para la gente. En estos días que hemos estado saliendo a la calle y que estamos llevando el evangelio a los muchachos de la calle y dándoles un mensaje de esperanza, orientándolos, no es un trabajo de evangelismo, es un trabajo de apoyo. Vamos, le llevamos pan, no llevamos Biblia, no cantamos coritos, no, hacemos obra de ayuda y de darles una esperanza. Pero a medida que nosotros vemos que nos acercamos a las personas con esta actitud de amor, estamos demostrando por los hechos que les amamos, con actitudes que les amamos. Aún la gente de afuera ha de ver esto. No lo hacemos para que nos vean, sino que lo hacemos porque hay pasión por las almas, porque tenemos dolor por las almas que se pierden. Amén. Ahora, y si alguno de ellos no recibe el mensaje que nosotros llevamos, ¿qué debemos de hacer con ellos? Amarlos, seguirles ayudando, o no, brindarles, o no lo vas a saludar. No, yo no lo saludo porque no practica mi fe, al contrario. ¿Sabe a qué persona usted tiene que orientar? Más al que no tiene la fe. El amor de Jesús por el mundo, de tal manera amó Dios a la humanidad, el mundo para la humanidad. Él está mostrando, el apóstol está hablándole a los colosenses y está orando por ellos y dándole gracias a Dios por todas estas cualidades que son el resultado de tener el verdadero evangelio. Y dice que es un evangelio que ha llegado a ellos como a todo el mundo y que lleva fruto y crece también en ellos desde el día en que oyeron y conocieron la gracia de Dios de verdad. ¿Qué es la gracia de Dios? Ese regalo que Dios da, que es inmerecido. No se lo merece. No se lo merece. Pero aunque no se lo merezca, uno puede manifestar el amor de Dios. ¿Me voy a entender? Hay gente que ha abusado del amor de Dios. La Biblia muestra de personajes bíblicos que abusaron del amor de Dios. La gente a los que se les predicó 120 años y Noé les habló acerca del diluvio, despreciaron la bendición. Y cuando vino el diluvio, no se salvaron. A pesar del amor de Dios tan grande, no se salvaron. Pero Dios siempre manifestó a través de, en el caso de Noé, el amor. Saúl fue un hombre que hasta el final. Y hay gente que dice que se salvó. ¿Cuántos creen que Saúl se salvó? Uno mira lo que la Biblia enseña de eso. Pero a él la muerte de él fue lo peor. Se tiró sobre su espada.
Y ni aún así se murió. Tuvo que buscar a un soldado del otro ejército que le hiciera el haricari, ¿cierto? Lo acabara de atravesar con una espada. Él estaba haciéndose el haricari, él mismo interrogado. Haricari es lo que hacen los japoneses para matarse, que se enterran en su propia espada. Una muerte terrible. Una muerte terrible. Que es una característica de no aprovechar el regalo de Dios. Pero aún así, Dios hasta el final tuvo personas que vinieron a la vida de Saúl. No estoy hablando de personas que yo no conozca, porque no venimos a condenar a nadie, pero la Biblia ya muestra del resultado tan cruel y tan difícil de gente que casi se salvaron. Estuvieron a punto de lograr realizar la esperanza eterna que Dios había colocado en sus corazones. Entonces dice que esa fe ha llegado para que en el caso de ellos lograran llevar frutos. Y yo les soy honesto, en mi caso, si yo tengo un árbol frutal y lo he sembrado y lo he cultivado y le he invertido tiempo y lo he abonado y el árbol frutal no da nada de fruto, yo soy uno que, yo no lo voy a dejar ahí para que digan que tan bonito. Yo soy uno de los que digo, ese árbol no me sirve. No me sirve, y si no sirve, lo vimos en Jesús. Jesús iba caminando, claro que es un ejemplo de lo que fue Israel, y él venía caminando y encuentra un árbol de higos. Entonces estaba totalmente frondoso. Cuando un árbol de higos está frondoso es que está estuquio. Y cuando se asomó, ni uno. Le dio un poquito de tiempo más, ¿cierto? Y cuando volvió de la ciudad, de ida, no encontró fruto. ¿Y qué hizo de una vez? Lo maldijo. Y cuando venían de la ciudad, ¿qué encontraron? Que el árbol que él había maldecido, ya hasta ahí llegó. No da fruto. Y si no da fruto, no tiene un valor en lo que hace. Es como la vida diaria, lo normal. Una persona monta un almacén y si el almacén da pérdidas, ¿será que la persona lo va a dejar para ver si da frutos? No hay fruto. No hay fruto. El Señor está hablando acerca de nosotros, al creer, en el caso de los hermanos y nosotros, al creer que es lo normal que uno deba de hacer, según este contexto que estamos viendo, llevar ¿qué? Frutos. ¿Y cuáles serían los frutos que nosotros daríamos? Frutos que se muestran a través del amor. Los frutos no son amor, se muestran a través del amor. Amén. Entonces ya uno en el Señor va a ayudar a otros. Yo le hago una pregunta: ¿para qué usted va a ayudar a otros ya en el Señor? Para que se vea el amor de Dios en nosotros. ¿Para qué lo hacemos? Nosotros ya no lo hacemos para, nosotros lo hacemos porque el amor de Dios está en nosotros. No necesitamos recibir nada de nadie, ni los aplausos de nadie, ni que la gente diga que somos buena gente. No, sencillamente el amor. Pablo orando por ellos, esa es la oración, que lleven frutos, porque es parte de la gracia que Dios ha dado. ¿Qué es esa gracia? Bíblicamente, la traducción de la palabra del griego, pues, de gracia es favor inmerecido. Y es, por ejemplo, cuando alguien recibe un favor que no se lo merece, es gracia de Dios. Hay cosas que uno no se lo merece, pero es la gracia de Dios. No recuerdo, alguien me hablaba de un muchacho que perdió el año y en la casa le dijeron: si pierde el año no sale de viaje. Pero cuando perdió el año, el papá
lo felicitó y lo mandó de viaje. Eso fue una gracia. Y la mamá furiosa, no se lo merece. Fue una gracia. Fue una gracia. Dios derrama su amor para con nosotros. ¿Cuántos merecemos el cielo? Bueno, algunos piensan que el cielo va a ser un lugar donde vamos a estar, sí, pero nosotros ya estamos en el cielo. En Efesios veíamos que estamos sentados en lugares celestiales. Por ejemplo, en medio de los problemas vivimos bueno. ¿Cuántos viven bueno? Amén. Bueno, y al resto que no dijeron amén, los invitamos a que vivan bueno. Sencillamente disfrutar de lo que Dios nos ha dado en medio de las luchas, en medio de las pruebas. Ellos habían aprovechado. Mire que en otras cartas hemos venido estudiando, por ejemplo, en Efesios, y no es la misma realidad que los colosenses. Porque la vida de los efesios, antes él tiene que orientarlos para vivir una vida nueva. En cambio, en el caso de los colosenses, Pablo les habla acerca de cómo Cristo está siendo revelado en ellos, está viendo cosas buenas en ellos, y deben de multiplicar eso que Dios está haciendo, porque están disfrutando de la fe. Hay en la iglesia, yo creo que yo veo hoy colosenses acá, pues hermanos que tienen esa bendición de los colosenses. Son hermanos de oración, son hermanos constantes en la fe, son hermanos que el fruto de lo que tienen el Señor se ve en obras, no las obras para que Dios dé, sino ya tienen a Dios y sencillamente es el fruto de lo que ellos tienen. Amén. Eso se ve. Usted no se da cuenta que hay cristianos que tienen unos frutos raros. Por ejemplo, son árboles de algo bien dulcecito, pero dulce. De mango, de ser un mango, de ese criollo, que es dulce, cierto, rico. Son árboles de mango, pero los frutos son limones. De ese limón ácido. Sí, eso pasa. Apariencia. La gente se les acerca y dice, oye, qué gente tan... Uy, no, esa señora, qué mujer de Dios. Cuidado y se le arrima a la casa y mira cómo vive o trata a los que están con ella. Se pierde la esencia. Entonces él les está hablando y él dice, han llegado a eso. Esperamos que nosotros hayamos llegado a eso. Y que la gente cuando se nos acerque a nosotros, miren que somos dulcecitos. Amén. Ay, Dios mío. Como pastor salgo más frustrado cuando escucho tantos amenes. Ahora, dentro de esto, dice que ellos lograron algo. Y es que aprendieron de quien les ministraba la palabra, según lo que parece ser y es lo que el texto, la evidencia interna del texto nos muestra. Y dice que ellos aplicaban lo que aprendían a través del hermano Epafras, que es un hermano amado. Hablaba en estos días con una persona que me decía, no es de acá de la iglesia, y me decía, he decidido junto con mi familia no volver a una iglesia cristiana, a ninguna, no a una, a ninguna. En el proceso de la vida se arrimó a 2 lugares, y en los 2 lugares donde se arrimó le fue muy mal. Le fue muy mal, muy mal. Y lo malo es que se arrimó fue a los líderes religiosos, pues a los líderes espirituales de esos 2 lugares. Y el testimonio de esos 2 líderes los marcó a él y a su familia. Entonces decían, no vuelvo porque no es una vida que agrada a Dios. Queremos seguir buscando de Dios, queremos seguir creciendo en el Señor, queremos obedecer a la palabra. Yo le decía, deténgase, ya está en desobediencia. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, no dejen de congregarse con muchos tienen por allá de nivel. Pastor, pero espere, tranquilo, miremos el contexto bíblico. Efesios dice que Dios estableció dones ministeriales dentro de la iglesia
con características propias, maestros que nos enseñan la palabra, pastores que nos pueden se habla de los 5 ministerios, pero ¿sabe qué? En las versiones más antiguas no dicen pastores y maestros, dicen pastores maestros. Entonces parece ser que un pastor debe ser maestro, pareciera. Entonces dice que en la escritura que en la iglesia hay ministerios donde Dios nos va a formar. Y es imposible que uno sea formado solo en la casa. Y menos que todo, posiblemente uno no tiene ministerio pastoral. Y si lo tuviera, entonces tuviera una iglesia. Entonces tampoco podría estar solo en la casa. Si nota toda esa parte de lo que conlleva. Entonces, bíblicamente, yo debo encontrar una iglesia. Hermano, pero no la hay. Entonces Dios es mentiroso. Él estableció la iglesia, tiene que haber. Hermano, pues que las iglesias que veo que son más sanitas son chiquitas. En su concepto, puede serlo. Algunos tal vez podemos pensar de la misma manera, no puedo generalizar, hablando de congregación. Sé que en las congregaciones pequeñas vivimos mejor, ¿o no? Creo que vivimos con una familia, algunas, otras serán un infierno, no sé cómo será. Pero Dios ha permitido que crezcamos, ojalá y algún día crezcamos más, o si no nos deje así, Él verá. Pero hay una realidad, sujetarnos al principio de la palabra. Entonces, al hablar con esta persona le decía, no logras captar. Por ejemplo, si analiza Colosenses capítulo 1 hasta el verso donde vamos, esta persona tiene que ver la necesidad de ser parte de un lugar donde oren por ellos, unos por otros, y donde el crecimiento espiritual sea un motivo de regocijo y de acción de gracias a Dios. Y la oración de los hermanos, yo he necesitado de las oraciones de ustedes. Y gracias por ustedes que oran por mí. También he sabido de algunos de ustedes que han necesitado de las oraciones de otros de nosotros. Y que al orar por tu vida has crecido y has recibido grandes bendiciones. Es el principio que estamos encontrando. Y apenas estamos en la salutación de la carta. Pero nos lleva a pensar en todo esto que Dios hace. Y dice que Dios nos ha declarado el amor del Espíritu. El amor que está unido en nosotros, que estamos nosotros juntos, y es el fruto de lo que Dios ha de hacer a través de nosotros. Ahora, eso fue el saludo. Pablo sigue hablando acerca de la oración que él ha de hacer por los hermanos de Colosa. Y miren la intercesión que hace Pablo por los hermanos de Colosa, por ejemplo, entre el 9 y el 11. Que dice, por lo cual también nosotros desde el día de... Porque ahora dijo que hacía la oración, miremos la oración. También nosotros desde el día que vimos no cesamos de orar por ustedes o por vosotros y de pedir. ¿Qué es lo que Pablo va a pedir? Ya nos mostró. Yo he orado porque he escuchado esto de ustedes. Ahora dice, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Escuche un momento. Dice que seamos llenos del conocimiento de su voluntad, de la voluntad de Dios. Conocer qué quiere Dios. Ahora hablábamos de eso en la mañana. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo estar en la voluntad de Dios? Especialmente el que hacer en la vida. No hay nada mejor que saber qué es lo que Dios quiere de uno. ¿Usted sabe qué quiere Dios de su vida? ¿Qué quiere Dios de usted? Que seamos obedientes. Todos nacimos con un propósito. Por ejemplo, este computador tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito de este computador? Almacenar información, pero también me va a ayudar a ejecutar la información, a llevar y traer una infinidad de cosas, a procesar la información, etc. Ese es el propósito. Pero alguien dice, no, a mí me parece que el computador es tan bonito que dejémoslo por allí colocadito así que sea bien bonito. Si esto que es inanimado pudiera pensar, ¿qué diría el computador? ¿Qué diría este aparato? ¿Sí o no? Tan bobos. No hubiera podido comprar una tablet más baratita.
Y si lo van a colocar de adorno, entonces ¿para qué me hubiera comprado el coco y lo hubieran dejado para almacenado? Bueno, hay gente que tiene cosas de estas guardadas y hacen la misma labor. Eso no piensa, pero si pensara. ¿Usted no ha notado que en la vida hay gente que vive en una vida como si fuera un computador que estuviera por allá colocado? No hay propósito en la vida. Yo he visto cosas de valor cuñando libros en una biblioteca. Y yo he dicho, qué rico que fuera mío. Yo sí le sacaría hasta alguna cosa que uno necesita. Vean, esta gente, ¿cómo es? Y uno con tanto pan pero sin dientes. Pues, y la caja por allá colocada, uno con alta necesidad. Usted, cuando no ha logrado el propósito en la vida, es como un aparato inanimado. Usted se siente mal. Usted siente que está en el lugar equivocado. Usted siente que se casó y no sabe para qué. Usted siente que ese no era el hombre o que esa no era la mujer. Usted se siente en el lugar equivocado. Usted siente que está trabajando y que no lo hace con placer. No hay nada mejor que hacer uno lo que uno le apasiona. Si el Señor viniera por mí hoy, yo saldría feliz, me iría feliz, porque hice lo que me apasionó. Me dio pasión hacer todas las cosas que yo hago, todo lo que yo hago, me apasiona. Intento hacerlo todo lo que puedo hacer. ¿Alguien de aquí tenía pasión por ser algo en la vida y lo logró? En la carrera, en la vida que vivió. Feliz, hermana, de ser educadora. Se arrepiente de haber servido. ¿Cuántos años lleva ya como educadora? 32. Le falta un añito nomás de labores, o menos. Feliz. No va a dejar de ser educadora. Si tiene pasión, va a morir siendo educadora. En un sentido. De hecho, lo es aquí en la iglesia. Lograr el propósito de Dios en la vida. Aquí estamos viendo entonces que Dios nos ha colocado con un propósito y es imposible pasar por esta tierra y salir y terminar la obra en esta tierra haciendo nada, no logrando los propósitos de Dios. Entonces Él ora y dice: oro por ustedes para que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Pero el conocimiento solo no basta. Entonces el apóstol dice, o el Señor nos habla, lo inspira a él a través del Espíritu Santo para decir: ese conocimiento, pero ese conocimiento tiene que llevar sabiduría e inteligencia espiritual. Porque hay gente que tiene mucho conocimiento y son brutos. Perdónenme. Yo conocí aquí un hombre que tenía una de las colchonerías más importantes del país. Tenía dinero por bultos. De hecho, se fue a vivir aquí en el sector del Poblado. Y a los vecinos les chocaba porque él era montañero. Pero tenía mucha plata. En algún momento se fue a montar al ascensor y las señoras se salieron. Una señora quedó parada. Ay, que con gente como esta, con esta chusma no vivimos. No, yo le soluciono el problema. ¿En dónde vive? En el apartamento tal. Bueno, se los compro, porque no quiero vivir con gente como ustedes. Y se los compro con el cascajito que tengo aquí en el bolsillo. No necesito ir ni al banco. Estamos hablando de apartamentos de estrato. Una persona que ni siquiera tuvo formación académica y logró cosas en su vida. Tenía definidas cosas en su vida, luchó por ellas y las consiguió. Raro. Yo no puedo decirle en la vida espiritual quién es ese Señor. Pero lo que puedo decir es que muchos de nosotros estamos como confundidos. Y no podemos decir lo que es este Señor. En la vida yo sé para dónde voy. Y yo sé que quiero.
y estoy ubicado en lo que Dios me dio. ¿Saben por qué no? Porque a veces tenemos hasta conocimiento bíblico, pero no tenemos entendimiento de lo que Dios nos mandó a hacer. Hay que hacer las cosas en la voluntad de Dios. Hace muchos años yo conocí a un hombre que él decía que era pastor. Él decía. Pero pastoreaba a la esposa y los 2 hijos. Está bien, pues no es pastor de su hogar, pero pastor que Dios lo había llamado. Yo nunca le había llamado, pero él decía que no. Pasaron como 15 años y hace unos pocos días me lo encontré con los compañeros. Hola pastor, ¿cómo estás? ¿Y tú qué? No, yo soy pastor, era celador, está como celador ahí en Medellín, en un centro comercial. Soy pastor de la iglesia tal. ¿Y cuántos miembros tiene? Solo mi esposa, porque los hijos ni me copian. Y es celador, pues no avanzó. Él dice ser pastor. ¿A qué iglesia va? Yo me pastoreo a mí mismo y pastoreo a mi esposa. Yo no creo que ella se deje pastorear de él, si quiere que yo le diga. Porque por ahí me contaron que asistía a otra iglesia, ¿por qué no vas con él? De pronto ahí. Al otro le di mi teléfono, y al otro día a través del WhatsApp, él mismo hace la propaganda, no usa cuñas, no usa computadora, lo mismo. Y gracias a Dios, presenta al pastor y reverendo fulano. Y él mismo ahí hablando puras bobadas. Yo no miraba hacia él. No lo logró en la vida. No es miembro de una iglesia. No crece espiritualmente porque no crece. Está árido. Está muerto. Servirle al Señor no significa que uno tenga 10.000 o 20.000 o 5.000 o 2.000 o 1.000 o 500. Servirle al Señor con la vida en lo que Dios quiera colocarle a uno. Pero que haya fruto. Entonces, aquí está hablando de la necesidad de que nosotros tengamos sabiduría. Porque es conocer y ser llenos de conocimiento de la voluntad de Dios, saber cuál es la voluntad de Dios, pero dice en sabiduría e inteligencia, para poder que nosotros espiritualmente lo podamos hacer. Entonces dice, oro por eso por ustedes, para que andéis como es digno del Señor. El saber para dónde voy, el entender el proceso de Dios con mi vida puede llevarme a crecer en Él, porque es entender lo que Dios quiere. Dice que para que lo hagamos como es digno del Señor, o sea, como debe de ser, como debe de ubicarse. Y dice, agradándole a Dios en todo, llevando fruto en toda buena obra. No es un fruto muerto, sino un fruto en lo que debemos de hacer. Y dice, y creciendo en el conocimiento de uno mismo. Amén. No está leyendo la Biblia, de Dios. O sea, a medida que entiendo, el Señor me da sabiduría, camino de acuerdo a Él, hay frutos en mi vida, estoy creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces dice, fortalecidos con todo poder. Porque déjenme decir una cosa, no es fácil caminar en este mundo. Vivimos por fe, no por vista. Pero caminar en este mundo es muy duro. Si usted lo va a llevar en sus fuerzas, no va a ser capaz. Pero si usted lo va a llevar en el Señor, sí, por eso Él termina diciendo, o no termina, pero al menos el texto va llevándonos a terminar diciendo, conforme a la potencia de su gloria. Está hablando del poder de Dios, que es el que nos fortalece. Acuérdense que Efesios por allá nos va a decir, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es en Él, es en las fuerzas de Él, es de acuerdo a lo que Él quiere. No hay nada mejor que tener las fuerzas de Dios. Cuando están las fuerzas de Dios, es especial. Pero ¿sabe qué? Eso no se da de la noche a la mañana. Porque hay que esperar en el Señor y saber esperar en el Señor. Por eso el texto termina diciendo, con toda paciencia y longanimidad. Aquí está hablando de algo que no es fácil. ¿Por qué? Porque está hablando acerca de la longanimidad. Está hablando de ese gozo
esperando que llegue algo que no ha llegado. No es fácil. Por allá García Márquez escribió en una de sus obras, el del coronel no tiene quien escriba. Y usted se acuerda de la historia del coronel no tiene quien escriba. Los muchachos ya vieron, ya estudiaron el coronel. Ese hombre era esperando la pensioncita, ¿cierto? El libro termina pues, y que no le llega la pensión, y que vamos a comer. Pablo lo utiliza como basura, pero no es basura, ese es tiempo, ¿cierto? Entonces termina el libro ahí, creo que así termina el libro de ese libro de García Márquez. Desesperanza. Pero nosotros en el Señor, esperar y con gozo. Yo no lo veo todavía, no he visto que las promesas bíblicas completamente se cumplan en mi vida, pero yo sé que Dios lo va a hacer. ¿Se acuerdan de la vida de Job? ¡Ah, qué desgracia la de Job! Perdió todo. Todo lo perdió, ¿sí o no? Perdió las fincas, perdió los animales, perdió los hijos. No, la familia no, los hijos. La única que le quedó fue la mujer del que era peor que la mujer de Garabato. Esa sí no la perdió. Y uno que lee la historia, pues, y los hombres a veces mirando a Job nos identificamos con Job, no porque tengamos esposa, sino diciendo, uy, ¿qué haría una esposa como la de Job? Y en vez del Señor llevarse a la esposa de Job, pues, como para hacerle el favorcito, esa es la que le dejó al lado. Oiga, maldiga a Dios y muérase, háganle. Una ayuda errónea, pues era idónea, porque realmente Dios quería santificar a Job. Uno lo ve raro, a los ojos de Dios ella no debería ser la esposa de Job, pero Dios sabe por qué hace las cosas. Qué vida tan dura la de Job, qué sufrimientos. Y yo le hago una pregunta, ¿estaba Job en el lugar equivocado? ¿Job estaba en el lugar equivocado? Pero lo perdió todo. Es más, si hubiera sido, a muchos evangélicos parecemos, cristianos parecemos a los amigos de Job. Porque cuando vemos a un hermano en la fe en desgracia, que le cayó la roya, lo primero que pensamos es, ese hermanito de pronto es que tiene por ahí una sucursal. Esa hermanita, además, que quién sabe, esa señora, esa hermanita, esa apariencia de, ¿usted no la ha visto dirigiendo el culto? Por algo será que el esposo no viene a la iglesia. Suceden cosas. La gente piensa cosas así. En Job pensaron eso. Y si vamos a mirar en la teología, neoteología, entre comillas, que hay, tan duro le damos desde este altar de la prosperidad. Le cayó el hermano, entró en pecado. Un hombre tan próspero llegar a la desgracia. Ese hermano la cometió. Está andando mal. Porque así somos nosotros. O no somos así. Ahí sí no decimos amén. Una situación horrible, la que Job vive. Pero estaba en el lugar equivocado. Estaba en el lugar. Es más, le cae algunos le llaman sarna, otros le llaman lepra. Sí, eso era como, empezó a caer en pedazos, como una lepra. La Biblia le llama sarna maligna, es como una lepra. Imagínense, fuera de que se le mueren los hijos, todo, el ganado, todo, él mismo en su cuerpo es afectado. Entonces, visto desde el punto de vista humano, eso que perdió todo y después en sufrir el cuerpo propio, eso, ese quién sabe si fue quejado por allá, embarazó una india. Ve que de pronto uno no sabe el corazón de Job. Dejémoslo a Dios porque pero hay gato encerrado. ¿Lo piensa uno o no? Yo quiero cambiar el plan. ¿Y qué tal si no fuéramos sin usted? Es que cristiano y endeudado. Y eso es que
diezma y ofrenda. Tan consagrada, tan consagrado. Y mire cómo vive. No tiene ni empleo. Y la familia conversa y dice, vea usted cómo vive. Esos 3 pesos que gana, viva como yo. Mire cómo vive. Pasa en las películas, pasa en Parroquia de Renovación. Aquí pensó que yo iba a decir TNT. Suceden cosas. Nos pasan cosas. Vivimos situaciones adversas en medio de las circunstancias que nos rodean. Job lo vivió. Ese es el plano nuestro. ¿Alguien está pasando por alguna situación de esas? Quédese ahí, en primera. Pero resulta que cuando conocemos la historia como tal, nos damos cuenta que había una circunstancia tremenda, porque Dios permite que Job sea probado. Job fue probado y Job sabía dónde estaba parado. Una cosa que uno va a entender es que Job sabía dónde estaba parado, y en medio de las crisis de la vida filosofó y cosas, pero Dios tenía un propósito con él. Entonces, note que en la vida de Job empiezan a pasarle las circunstancias, pero ya voy al campo espiritual, y es como una competencia del diablo hacia Dios, porque en la escena aparece el diablo y Dios está ahí. Job por allá estaba todo feliz, tenía de todo, prosperidad de todo, y Dios es el que le dice al diablo, ¿está considerado mi siervo Job? No hay otro como él. Dice Job, ¿cómo así? Ese yo no lo he visto. ¡Ah, sí! ¡Ay, no! Así que dañan el caminado. Dios fue el que le echó el diablo a Job, porque le dijo, ¿has considerado mi siervo Job? Donde el Señor no diga nada, el diablo no se da cuenta quién es el tal juez. Pero el Señor tenía que permitir que en la fe de Job hubiera crecimiento, porque Dios en tu fe va a permitir crecimiento. Por eso es la oración, que Dios nos dé sabiduría en el conocimiento de Dios, para nosotros mismos, y es pronto para no juzgar a otros frente a los procesos de Dios en su vida. Entonces ya en el campo espiritual estamos viéndola de otra manera, porque Dios quería formar en Job cosas que... Y si usted mira como filósofa Job llega a un momento donde le dice a Dios, pero yo busco de ti, yo he hecho esto, yo hago yo merezco. Job tiene que pensar en su vida, no es que lo que yo hago no es lo que me lleva a mí, lo que me salva a mí, lo que me salva a mí es Dios. Todo lo que le pasó a Job es porque Job decía, yo soy tan santo que voy a ir al cielo porque soy bueno. Dios me dio, ¿cómo Dios no me va a prosperar si yo esto y lo otro? ¿Cómo no me va a dar unos hijos así? Sí, ¿cómo no voy a tener ganados? ¿Cómo? Pero Job, en un momento de la vida dice, no, es que todas las cosas buenas que yo hago no me sirven para nada. Y cuando Job, al final de tantas cosas, maldijo al Dios que nació, menos a Dios, y suceden cosas terribles, Job termina en una posición que Dios quería llevarlo. Dios quería llevarlo en el conocimiento a esa convicción de lo que Dios quería hacer en la vida de Job. Y en el capítulo 42 dice Job, yo de oídas había oído a Dios. Hermano, si usted vuelve a Job 1 y se da cuenta que Job fue un hombre como lo presenta Dios, yo creo que a usted y a mí no nos va, yo no sé, yo creo que yo no calificaría como Job. Usted ve la presentación que hace Dios de Job, no hay otro hombre como él. Lo presenta como un varón ¿qué? Perfecto, justo. No, mano, Job era el último en guaracha, aparentemente, pero no había crecido en palabra y sabiduría. Total no. Pero Dios lo lleva al sufrimiento para crecer. Entonces Job termina diciendo, de oídas te había oído. De oídas. Un varón perfecto. Sí. Le faltaba todo este principio que nos está hablando Pablo en Colosenses. Le faltaba crecer en la gracia y conocimiento de Dios.
de oídas te había oído, pero ahora, más ahora, mis ojos te ven. ¿Qué sucede con Job? Pasó al otro lado de la prueba. Dios le cuadruplicó todo lo que tenía, más ricos, sus hijos. No me preguntes por la mujer de dónde se quedó, porque es que Dios tiene que seguirlo formando. Si Dios lo quiere seguir formando, ¿dónde queda la mujer de Job? Al lado de él. Pero Dios también la va a formar a ella a través de Job. Porque Dios nos usa a nosotros para formar a otros. Por eso usted tiene ese esposo que tiene, no se queje tanto. O esa esposa que tiene, no se queje tanto. O la suya es como la de Job. Dios quiere que crezcamos, pero el crecimiento no se va a dar por inercia, a través del sufrimiento, a través de las luchas. Vamos a entrar en Colosenses más y nos vamos a dar cuenta de cosas que Dios nos va a enseñar ahí y que se vivía y que vivían, porque vamos a hacer como un contexto histórico también. ¿Cómo es tan importante dentro del crecimiento de nuestras vidas la gratitud de nosotros a el proceso que Dios nos quiere llevar? Usted hoy está siendo pasado por el trillo. Usted hoy está pasando momentos difíciles. Sufre el justo. Sufres con esos hijos, ese esposo o esposa. Sufres por la economía. Sufres ante tu familia por las acusaciones que te hacen noche y día. Pasamos momentos difíciles. Parece que estuviésemos derrotados. Se burla el enemigo a través de instrumentos que él tiene. Y lo peor, se burla y utiliza los pensamientos, como dice Efesios, esos dardos de fuego del maligno. No estamos derrotados. Porque por allá, del 12 en adelante, la Biblia dice que Dios nos hizo aptos para participar de esa herencia. ¿Usted cree que usted así de cruda o de crudo va a llegar al reino de los cielos? ¿Se ha comido usted un sancocho crudo? Sabe muy maluco. Una carne dura, una yuca dura. ¿Se ha comido un sancocho bien espeso, bien sazonado, bien rico? Usted y yo puede que estemos crudos. Y Dios nos diga, venga, que todavía tengo una tareita con ustedes. Pero la oración en esta hora de la palabra hacia nosotros, o el deseo de la palabra, es que crezcamos en fe y sabiduría. ¿Por qué no en un momento de gracia dobla su cabeza y le dice al Señor? Yo creo que sobraría decir de todo corazón: Señor, aquí estoy. Yo no sé si algunos de nosotros podemos decirle: aquí estoy, gracias, estoy fuerte. Pero tal vez algunos decimos: Señor, no puedo más. No puedo más. A veces no entiendo ese amor tuyo. A veces creo que tú eres como un enemigo. Pero mentira, Señor. Es tu amor. Es tu amor, Dios. Es tu amor, Dios. A veces no entiendo, Señor, esa magnitud de tu amor en medio de mi vivencia.
de mi necesidad, de mis circunstancias. Pero ahí estás. En esta tarde ya, yo quiero rendir mi corazón delante de ti. Colocar mi vida, Señor, en tus manos. Para que tú en tu amor, que estás manifestando, me sigas dando crecimiento en fe, con conocimiento tuyo. Gracias porque eso es parte del crecimiento y del amor tuyo. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Que su vida no escatimó. Siempre me has amado, Dios. Hasta el final Siempre. se entregó. Gracias, Señor. La muerte fue porque Si tú lo crees, canta con nosotros y dile: de tal manera me amó, y no hay forma en que que poder pagar el precio de su gran amor. El precio de su gran de amor, pero toda mi alma quiero dar. Gracias por tu amor, Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré. con mi Jesús caminaré, porque me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque murió por mí. yo le sigo, le seguiré por su amor. Oh, sí, Señor, Por su amor. yo viviré. Gracias por tu amor. Levanta tus manos al Señor en esta tarde. Dile gracias. Con mi Jesús, con mi Jesús caminaré, porque me amó a mí. Yo le seguiré. Le seguiré. Muchas gracias, Dios, en esta hora. Gracias por tu amor, Señor, y tu fidelidad, que es grande para con nosotros. Qué bueno es Dios con nosotros, ¿cierto que sí? ¿Cuántos creemos que Dios es grande? Hermanos, que el Señor siga y seguiremos orando para que el Señor nos dé crecimiento en su palabra a través de su gracia y sabiduría espiritual. Amén. Los cultos de la semana ya a 6:30 martes, 6:30 jueves. Domingo estaremos a las 2. No les digo a las 10 a ustedes porque los de las 10 ya están. A las 2 de la tarde en este lugar. Dios los bendiga nuevamente.